Bienvenidos a Maestras de la Energía, elevando tu conciencia. Nosotros somos Lulu y Coco y estamos listas para guiarlos en un viaje de transformación personal y empoderamiento. En este podcast exploraremos los misterios de la energía y cómo puedes desatar tu potencial interior. Aprenderemos técnicas poderosas, compartiremos conocimientos y entrevistaremos expertos en el campo. Únete a nosotras en este camino hacia una vida plena, consciente y llena de posibilidades ilimitadas. Prepárate para elevar tu conciencia y descubrir tu verdadero poder. Hola, somos Maestras de Energía, Coco y Lulú, y el día de hoy venimos a hablarles sobre el tema de todo lo que no te permite cambiar. Así es, este tema es bien importante porque nos hace estar regresando al pasado y volver a repetir lo mismo. Entonces hablamos de este tema un poquito en el podcast anterior, pero quisimos entrar más profundo para ver todos los aspectos que no te permite cambiar. Les voy a dar un ejemplo. Yo acabo de certificarme de cirugías cuánticas para enseñar a personas a manejar las cirugías cuánticas y precisamente antes de iniciar mi curso de cirugías cuánticas se me presenta una sintomatología como de unas cositas en la piel y para no hacérselos largos, pues entro y googleo y ándale, que era un herpes. Entonces, hay, hay situaciones inconscientes en nosotros que traemos programas muy grabados, programaciones de otras vidas, de otro tiempo, de otra realidad, en donde no nos permite dar ese salto cuántico de la grandiosidad que somos y la potencia que podemos hacer o explotar para todavía hacer que otras personas más vayan en el camino de que están eligiendo de crear y ser mejores como seres humanos con toda su potencia que tenemos ahí, pero que está dormido. ¿Por qué está dormido? Porque está enfrascado en un pegamento o en una memoria de lo que hemos estado hablando en los podcasts anteriores, de tus emociones, de tus sentimientos, de los juicios, de información, de programas y toda esa densidad de esos pegamentos te tienen como atorado o enfrascado a no avanzar. O son memorias o puntos y pactos que tenemos muchas veces de vivir desde la dificultad, el sufrimiento, la pesadez. Entonces, cuando estás a punto de dar un salto cuántico, de crear algo diferente, de salirte de esa energía que llevas muchas vidas viviendo, existen obsesores que ahorita vamos a adentrarnos a platicar un poco más de eso, o existen energías que empiezan a brotar y no te permite dar ese salto con facilidad. Y energéticamente tú misma te empiezas a poner el pie o a crear cosas o situaciones en tu entorno para no avanzar, para no ir con rapidez y con fluidez en la vida. Entonces, bueno, aquí mi mamá, como les platicó, que le sale ese herpes, obviamente fuimos y consultamos con nuestra maestra, que es Paula Gil, la creadora de cirugías cuánticas, de pues, ¿qué es esto? ¿Cómo podemos mejorarlo? Porque de hecho se afecta un nervio en el sistema y le daban unos dolores tremendos que le impedían estar los 4 días que nos aventamos de la clase sentada. Entonces, bueno, la tomo acostada, pero aún así con muchísimo dolor. Entonces, son creaciones que tú misma haces o jalas de otras vidas para no avanzar, para no dar ese cambio brutal que estás a punto de crear en tu vida. O algo tan simple, sencillo, cuando me hacen cita que vienen a la consulta conmigo, me dice, ay, Coco, fíjate, estoy bien apenada, te voy a tener que cancelar la cita de mañana porque se enfermó mi mamá. Entonces ahí empieza la persona a crear un bloqueo para no llegar a la cita y ocuparse con una tarea de tener que llevar a la mamá al doctor y seguir su atención médica y deja de venir a recibir lo que le va a ayudar a dar ese salto cuántico. Entonces, esas son situaciones ahí que se presentan en la vida y es como que tú misma pones una tarea que tienes que hacer que es más importante o es de prioridad a que tú vayas a hacer tu liberación para dar ese salto cuántico. Y bueno, existen varias energías que crean eso. Entre esas está la inteligencia artificial, que ahorita vamos a platicarles más puntualizadamente sobre cada uno. Otras son obsesores, que son entidades, y otras son contratos de replicación, que ahí entran los votos, pactos, promesas de seguir viviendo en la misma situación, en la dificultad, en la pesadez, en la pobreza, etc.
Y queríamos, esta energía es una energía nueva que de hecho salió en Access y están haciendo clases y frases sobre esta energía porque se llama la inteligencia artificial. Les queremos leer un poquito. Si tú googleas en el diccionario en internet, por ejemplo, a nosotros nos salió la inteligencia artificial. Es un campo de la informática que se enfoca en crear sistemas que puedan realizar tareas que normalmente requieran inteligencia humana. La IA permite que las máquinas aprendan, razonen, planeen y resuelvan problemas y actúen con fin específico. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que es el cerebro, que es una máquina donde se ha programado en base a programas y a información que has vivido durante todas las vidas o que te han programado desde chiquito de, no sé, si te levantas temprano, te va a ir bien en la vida, tienes que tender la cama y esos ya van siendo programas que vas, ahora sí, perdón la redundancia, programando en tu cerebro. Entonces esos programas, que es la inteligencia artificial, te va rigiendo toda tu vida y no te permite salirte de ese camino, de siempre hacer esto, como mi mamá me lo contó, como se enseñó en mi casa, como dice la Biblia, como dice el autor, como dicen la sociedad de que se tiene que hacer, porque si hago me va a ir bien y voy a tener el éxito. Esa es la inteligencia artificial que te lleva a un programa que va a hacer que realices una tarea. Entonces ya estás ocupado en la tarea. Entonces ya estás trabajando desde la realidad de la mente, no desde la conciencia donde hay la infinitud de lecciones para dar esos saltos cuánticos, de generar una potencia y una concienciación en tu vida que todo llegue mejor, con facilidad, no como nos programamos desde otros tiempos o de otros multiuniversos en base al dolor o el sufrimiento. O a la dificultad, o a la pesadez, o al tener que hacer muchos pasos para tener resultados en esta realidad, cuando podemos hacer un paso y si tenemos la capacidad, el espacio, podemos crear cosas de inmediato, pero hay que desprogramarnos de la inteligencia artificial que traemos, que son programas que nos han implantado para regirnos, para hacer las cosas de cierta manera, cuadrado todo en cierta realidad de cierta forma. Y bueno, aquí antes de avanzar, quisiera hacer una facilitación verbal de Access que es en base a estas energías y se llaman esta facilitaciones para obstáculos y dificultades. ¿Cuántas realidades reactivas y cuántos sistemas de respuesta reactiva y cuántos actualizadores de inteligencia artificial tienes para crear las dificultades que tienes en la vida, que te mantiene sabiendo que mientras tengas dificultades tienes un obstáculo que superar y mientras tengas un obstáculo que superar sabes a dónde se supone que debes de ir y que si se supone que debes hacer, estás eligiendo? Todo lo que eso es multiplicado por un decillón en este momento lo quieren revocar, liberar, destruir, descrear, solo digan sí, gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todo lo de cortochicos, bases y más allá. Muy bien. Bueno, continuando con este tema, a situaciones que te hacen que tú estés cayendo también en el dolor, en el sufrimiento o en el drama y el trauma. Entonces seguimos en, tengo que sufrirlo, mira cómo estoy, mira cómo me duele, mira lo que me está pasando, tenme compasión, mírame de otra forma. Y Pobrecito de mí, ajá, estoy pasando por situaciones muy difíciles. Y bueno, en el siguiente podcast vamos a adentrarnos más a esto, pero esa es otra energía que no te deja avanzar. Y luego existen los obsesores, que son las entidades. Muchas de las personas traen entidades de esta o de otras vidas que te frenan, te congelan y no te permiten avanzar. A veces incluso se rigen a través de tu vida. Hay entidades que están incrustados en tus sistemas, órganos, cuerpos de luz, cuerpos eléctricos, y ahí están viviendo y te hacen hacer cosas que a veces, muchas veces dices, ay, yo quiero, elijo hacer esto, pero no sales de donde estás porque traes a la entidad que es el obsesor que no te permite avanzar o elegir diferente. sí. Y estos obsesores, eh, así como la mente tiene los programas, los obsesores traen sus propios programas. Entonces, imagínate toda la información que estás recibiendo
que no es desde tu conciencia, Sí. porque te mantienes dentro de esta realidad lineal y conceptual. Entonces, por eso lo importante es, como lo hicimos en el podcast pasado, fuera mente para salirnos de la inteligencia artificial, sí, estar desde la conciencia. Entonces, cuando a mí me llega esta situación física, entra en la conciencia de qué es esto, qué puedo hacer con esto, cómo lo puedo cambiar. Entonces empiezo a entrar en una conciencia, en darme cuenta que es una obsesión y una inteligencia artificial que me viene, un obsesor que me viene para liberar esa energía programada que está de muchos años, de mucho tiempo, o que inclusive son actos, votos o programas que hemos hecho o condenas de que tengo que sufrir para merecer y ahora estoy condenando. Entonces, Sí, de hecho, platicábamos hoy que veníamos para acá, me dice mi mamá, Lulu, si te das cuenta que el herpes incluso es una enfermedad muy vieja. Entonces le digo, mamá, claro, ¿cuántas vidas no tú te programaste que tengo que sufrir para merecer? Tengo que cargar la cruz porque en una regresión del sufrimiento, la cruz del sufrimiento, exactamente. sí, para sentirme merecedora o sentirme cerca de Dios. Todos esos son pactos, votos, promesas y obsesores que te mantienen a regresarte al dolor y sufrimiento. Y son memorias de vidas, porque lo que quería platicar ahorita es que tú en una meditación hiciste una regresión, que te fuiste a una vida donde fuiste parte de la iglesia. Y de hecho ella en esta realidad tenía luego cosas muy curiosas de que se ponía pan y agua durante semanas. Y yo, mamá, que sí es para depurarme, para sentirme bien, no sé qué. Yo, ¿y eso? Como, ¿por qué te vas a depurar comiendo pan y agua? Pero son, imagínense, o sea, todas las memorias que traes de otras vidas. Y en esta situación actual del herpes nos dimos cuenta que traía una memoria de sufrir para merecer. Sí, y porque aparte hay sufrimiento físico y sufrimiento emocional. Claro. Entonces, este era un sufrimiento físico como en el tiempo que se flagelaban para sentirse merecedores o para sentirse que están en el camino correcto. Pero ni siquiera es de aquellos tiempos. Todavía el Día de la Virgen se van gateando a rodillas desde no sé dónde hasta se me fue el nombre, a esta iglesia que está en México súper grande, se me fue el nombre. De la basílica. De la basílica y se van y llegan con las rodillas llenas de sangre, todas cortadas, como para merecer el perdón y Ser cuidado. o el amor de Dios, cuando Dios ni siquiera te tienes que cortar las piernas para recibir el amor de Él. Así es. Esos son los obsesores. A veces son por pactos, votos que hicimos. A veces es por condenas, que tú vas con el Padre y confiesas tus pecados y pues la condena es que tienes que sufrirle o que no cobres y que regales tu servicio o regales tu trabajo. Ya estás condenado a no cobrar por tu servicio o a sufrirle. Y a veces son condenas que están ahí. Entonces, todas las condenas que hemos hecho en otras vidas, en otras realidades, en otras dimensiones que nos mantienen en el dolor físico, emocional y en la carencia, en la limitación, lo quieren destruir. Sí, solo digan que sí, por favor. Aceptado, equivocado, bueno, malo, poc y poc, todos los 9 cortos, chicos, povas, bases y más allá. Sí, bueno, y mi mamá platicó lo de que tu condena, porque a ella le tocó que cuando ella empezó este camino de la energía no cobraba y era todos, ¿por qué no cobras? Y no podía cobrar, no le salía, ni siquiera te salía la voz, ¿verdad? Cuando te decían, ¿cuánto va a ser, Coco? Que terminamos la sesión y no le salía la voz, no podía cobrar ni nada, porque ella traía una condena de otra vida, en la vida que les platicamos, que hizo la regresión, que fue parte de una iglesia, que le dijeron los milagros no se cobran. Entonces, en esta realidad viene, le contribuye a alguien, le quita una energía, una entidad, o sea, cosas que podemos hacer todos, la verdad, no es que solo Coco lo pueda hacer esos milagros, todos podemos crear milagros y ella por esa condena no puede cobrar. Y bueno, fueron muchos años, la verdad, mamá, de sacrificio, de estar ayudando al prójimo. Fueron 20 años. 20 años donde incluso van a decir que qué onda, pero se los quiero compartir, hasta le salían hemorranas de estar sentada tantas horas ayudando a otros. Y la verdad es que esas son memorias de vidas pasadas muy antiguas
que hay que liberarlas para que realmente estemos en este tránsito de la vida, del caminar, disfrutando desde el gozo, desde las posibilidades y no desde el sacrificio y desde el dolor de las memorias que traemos de otras vidas. Y bueno, esas son algunas energías y la otra son los obsesores. obsesores, ya les hablamos, bueno, no adentramos, pero los obsesores, las entidades. Sí, aquí en los obsesores eh, a veces en- hay diferentes tipos de obsesores, pero uno de ellos son entidades que por tus mismos puntos de vista, juicios y consideraciones que tienes, que es lo que crea tu realidad, tú atraes obsesores que anden cerca de ti de acuerdo a lo que tú Estás vibrando. estás vibrando en eso. Si, por ejemplo, estás vibrando en la carencia, pues trae obsesores de carencia. Si estás vibrando en el dolor o el sufrimiento, pues atraes entidades que murieron con mucho dolor o que estuvieron mucho tiempo en cama en un hospital sufriendo y esas entidades se quedan atoradas y detrás ese tipo de entidades que sigas en el dolor o en el sufrimiento o que sigas postrado en una cama, porque ahí andan esos obsesores. Entonces es muy importante liberarse de todo ese tipo de energías, porque sí me ha tocado situaciones, por ejemplo, no sé si les había platicado en algún otro podcast, de una chica que traía la situación de una pareja y no podía tener la pareja. Y ahí traía un obsesor que traía de otra vida, de otra realidad, que ella le había hecho un voto de amarse eternamente y esa entidad pues, no la dejaba que se acercara a nadie porque es mía y no dejaba que se le acercara ningún un hombre a su vida porque decía que era de ella. Pues en el momento en que se libera ese obsesor, pues ya se acerca pareja de una manera diferente, con gusto, con alegría. Y llega a poder tener novio y hasta casarse. Y hasta casarse. Esos son tipos de obsesores. Otros son como los pactos, votos o promesas o agendas secretas que las personas inconscientemente, por una lealtad a alguien, dice, no merezco ser feliz porque tengo que estar siempre al lado de mi mamá para cuidarla porque la mamá fue abandonada por el papá y se divorciaron y ahí está ese voto de promesa que ella tiene que ocupar o el hijo tiene que ocupar el lugar de su papá para su mamá viva una vida feliz. Entonces ya hizo una lealtad a la mamá, esa es una obsesión. Una lealtad. Una lealtad. Entonces ahí es importante quitar ese tipo de obsesiones que se encuentran ahí en el campo energético. Sí. ¿Y qué otras energías no nos faltan? ¿Alguna otra? Bueno, en este tema del dolor o el sufrimiento es las personas, por ejemplo, hipocondríacas que están inventando siempre trastornos o enfermedades y ya tendré esto y ahora me pasa el otro y es estar conectados siempre en la energía de la enfermedad, estar conectados en la energía del sufrimiento. O hay personas que inclusive van a sesión, van a terapia, reciben su terapia, pero luego la inteligencia artificial dice, es que no sé, como que no me funcionó, no me sirvió y yo me siento igual. Entonces regresa la mente a la tarea de seguirse sintiendo mal. Mamá, pero también hay otros que traen esos son como, pues sí, sí, creo que sí es inteligente, tiene otro nombre, ahorita no me acuerdo muy bien, pero cuando agendas secretas, que dicen, sí, voy a tomar terapia o X, quiero hacer el cambio en mi vida y están creando todo el tiempo una situación que las hace estar como desde la enfermedad para que los demás le pongan atención o la cuiden o como recibir la energía de otra persona porque si no me siento sola o me siento mal. Entonces todo el tiempo están creando situaciones a su alrededor de catástrofe, de dolor. Para crear la compasión de los demás hacia ellos. Exactamente. Entonces ahí trae esa persona un vacío a lo mejor de amor, de ser vista, atendida y entonces está creando cosas para que esa persona, para que la gente de su alrededor le ponga atención. Y así hay mucha gente que nos ha tocado que le hacemos sanación energética, algún proceso o cirugía y no cambian, pero cuando entramos a la energía es de que ella está atesorando estar en ese estado para que la hija le siga poniendo atención porque si no se va a quedar sola. Si no, la persona se va a quedar sola. Y yo lo he visto también con personas muy cercanas, incluso una señora que cuidaba a su suegra
y ella estaba a cargo y ella estaba muy enojada porque le tocó ese papel de tener que hacerse cargo de su suegra y todo el tiempo que la suegra estuvo viva a cargo de ella se creaba cosas. Que ahora le duele la pierna y van a llevarla al seguro. Que ahora quién sabe qué se le pasó en el hombro y que se le zafó. Cuando la señora pues, ni hace ejercicio ni nada y ya algo así extremo que dices, está raro que de la nada le haya pasado. Y que ahora trae esto y lo otro y todo el tiempo creando cosas y yo observaba y decía, está creando eso para que sus hijos estén pendientes de ella y que ella sea la pobrecita de mí y tenga que dejar de cuidar de la otra persona. Y así se crean muchas enfermedades, Ya sé como el que cáncer. sí, Sí, para llamar la atención y querer que las personas estén al cuidado o las volteen a ver o a mirar porque las tenían olvidadas y a ver si en esa forma. Todo es inconsciente, no es consciente. bueno, y déjame terminar. Se muere la suegra y de la nada ella se saca de todos los dolores y empieza a estar al 100%, pero la señora está muy enojada porque no puede salir ni con las amigas, ni con esto. Entonces era como un castigo que ella estaba creando de, sí, tengo que cuidar de mi suegra, entonces ahora mi esposo que también cuide de mí. Mm. Y entonces, de verdad, o sea, se muere la suegra y de repente de la nada ella no tiene ya nada y al 100. Entonces son cosas inconscientemente que vamos creando y esos son mecanismos, pero la verdad son cosas que no te van a Es que la contribuir. mente crea y con toda esa información y todas esas programaciones empieza a generar y formar enfermedades, formar deformaciones, formar rupturas o situaciones problemáticas. Exacto, es como el famoso del que echa mentiras y que se las cree. Ajá. Entonces ya es tanta lo que programaste en la mente de, no, si voy a echar esta mentira me voy a ver así como que súper real, de que voy a decir, ya es tan real que ya lo creo, ya mismo se está creyendo sus propias mentiras. Entonces, bueno, ahí les queremos platicar que estos son energías obsesoras que no te permiten crear el cambio y salirte realmente de donde estás y avanzar en la vida con total facilidad. Y dentro de las sesiones de... Lo otro son los karmas, en los cuales están alineados. Hay karmas que están marcados de generación tras generación y si no los desconectas, sigues en la misma energía repitiendo los patrones. O sea, hay que desconectarte de eso para que salgas de ahí y puedas avanzar y crear algo. Pues esos karmas son, pero porque ahí andan las entidades marcando la situación. Me tocó ver en el caso de unas personas de Chihuahua que la señora quiso que le fuera a armonizar su casa y a dar luz a una situación de que su hijo se había muerto en un avionazo. Entonces, cuando veo la energía de la situación del accidente, le digo, pero es que hay alguien más en tu familia que murió de esa manera. Dice, mi hermano se murió en un avionazo. Entonces, ¿qué pasa? Que el hermano o sea, el tío del muchacho que falleció andaba ahí en la familia rondando y marca la situación del accidente. En primer lugar, que le gustan los aviones también al sobrino, igual que al tío. Y luego se alineó y luego marca la situación de el mismo accidente que vivió el tío, lo vive el sobrino. Entonces, no en sí es un karma, sino es un programa que ya está ahí. Programas de replicación. Ajá, que se empiezan a replicar y seguir en las siguientes generaciones. Por eso es importante en las cirugías, como su nombre lo dice, abrir la energía para sacar la información de lo que hay ahí. Pero sí hay que estar conscientes que a veces no es suficiente con una sola sesión. Sí se hace mucho en una sesión. No, y hay gente que se necesitan varias sesiones para poder liberar la situación dramática que está viviendo la persona. sí. Tuve un caso hace un mes de una señora que su esposo me fue a llevar a ver a la esposa porque la atropelló una motocicleta. Entonces, pues no pudo venir a mi consulta porque no se podía mover, entonces pasó por mí, fuimos a su casa y pues la señora tuvo un golpe muy fuerte en la cabeza, el ojo, tenía todo el derrame en el ojo, una costilla quebrada, la rodilla y todo. Entonces entro yo a hacerle la liberación y armonización y lo primero que vine que vi en abrir la energía de la situación de lo del accidente fue que esa energía fue provocada por un trabajo de santería. Entonces, esa primera sesión casi se me fue en liberar en la cirugía
con una cirugía multidimensional, que es una especialidad para liberar trabajos de baja vibración o densidades bajas. Entonces le liberé todo eso y la combiné con una cirugía avanzada de acomodar toda la estructura ósea de su hombro, de sus cervicales, de la costilla, de las rodillas. Y la sesión se me fue con esas dos especialidades, con multidimensional y con la de alinear toda su estructura ósea. Y ya le dije al esposo ya que terminamos la sesión y me fue a llevar a la casa y me comenta, le digo, es que pues percibí esto. Y luego me dice, ande señora, porque no pudo ver de dónde venía. Le dije, fue de una ex empleada que trabajó con ustedes y como que la quiere hacer a un lado porque como ella que quisiera ocupar el lugar de ella. Entonces, él en sinceridad me dice, es que sabe que espera, sí tuve una relación con una de las empleadas de ahí de mi negocio y de hecho tiene un hijo mío y yo pues la sigo viendo y pues le doy para lo del niño. Dije, pues sí, como tú todavía no tienes familia con tu esposa, ella quisiera ocupar el lugar de tu esposa y le hizo ese trabajo para ella quedarse, porque por ella sí tuviste un hijo y con su esposa no. Entonces ya ella me revela, porque hasta me dijo, sí puede ver más o menos cómo es, y yo le dije, ¿cómo es? Decir, me la está describiendo. Entonces, pues esa fue la situación ahí. Y dije, la tengo que ver en 15 días. Entonces, en 15 días la volví a ver a la señora. Y ahí ya había avance, ya la señora ya. Es más, ya pasó él y ella por mí. Venían del chequeo con el médico y dijo, la voy a llevar al doctor. Saliendo de la consulta, pasamos por usted para venir aquí a la casa. Y ella caminando con su andador y le hice una segunda cirugía y ahí en la segunda cirugía pues ya le trabajé ojo, cerebro, corazón, que es otra especialidad de cirugías cuánticas, porque su ojito seguía con el derrame, pero ya tenía yo que drenar energéticamente la sangrita y todo lo que había en la cabeza del golpe y lo que había en la rodilla, y yo ya la combiné con una cirugía de regeneración. Dentro de esa misma cirugía trabajé dos especialidades. Entonces, como les digo, a veces es necesario no nomás una sesión, dos o tres sesiones según el caso, y a veces se combinan especialidades en cada cirugía que requiere el paciente para que se pueda ver el avance de dar el salto cuántico y ver la recuperación en más corto plazo, que en esta realidad podría haber sido en 6 meses. Exacto. Bueno, entonces eso es lo que les queremos compartir referente a ese tipo de obsesores, que es lo que existe y hay ahí que a veces son entidades que están ahí provocando cierta situación y provocan pues el dolor o el sufrimiento. Así es. Pues bueno, nosotros somos maestras de energía. No nos dejen de seguir en todas nuestras plataformas, en la nueva que ahora estamos de YouTube, donde nos pueden ver con video. Y hasta luego, que estén muy bien. Besos. Bye.